de la educación, un asunto que es muy importante para todas las instituciones de educación superior. Y vamos a empezar a profundizar en un tema que a mí en lo personal me parece muy importante. Ustedes más adelante van a tener la posibilidad de empezar a trabajar temas asociados a la pedagogía, a la didáctica, pero hay ciertas características que me parecen a mí también son necesarias dentro de un docente universitario, y eso es parte de lo que vamos a hablar en la noche de hoy. Vamos a tratar de entender un poco también de qué se trata este rol de ser docente y sobre todo comprender que esta bonita actividad va mucho más allá, digamos, de este espacio que nosotros estamos teniendo de manera sincrónica, ahorita mediados por la virtualidad, pero cuando uno también tiene la posibilidad de hacerlo presencial, pues va mucho más allá de este diálogo. Detrás de esto también hay ciertas otras, o sea, ciertas habilidades y ciertas competencias que para un docente también son importantes desarrollar, sobre todo si queremos destacarnos. Listo, entonces en este momento un saludo muy especial a Diana, a Stanislao, a Gloria, a Narcés Villarreal y a Rafael Paternina. Cuéntenme cómo están, quiero antes de comenzar a escucharlos, cómo va la vida, qué ha pasado de nuevo con ustedes, cómo se han sentido en esta actividad que van realizando. Pues la verdad muy bien, profe. Por mi parte son nuevas experiencias, la verdad es que me dedico a otras cosas diferentes y bueno, tiene que ver con enseñanza, que sé que es muy enriquecedora, tanto algún día van a ser los que estaré interactuando con él. Muy bien, muchas gracias por ese aporte. ¿Alguien más quiere contarnos cómo va, cómo se ha sentido en su experiencia? Para nosotros como docentes es muy importante esa retroalimentación. Sí, Rafael, adelante. Buenas noches para usted y todos los compañeros que se encuentran completamente en audio. No, esto para mí es algo nuevo, nunca me he dedicado a la educación, pienso hacerlo. Con usted pues estoy recibiendo toda la información necesaria para poder más tarde poder llevar de pronto el conocimiento que aprendo a las personas que más tarde pueda llegar. Por lo demás, pues bien, profe, me parece bien su clase y todo lo demás. Yo, muy amable de su parte y aquí estamos atentos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir? Muy bien, vamos entonces a iniciar la noche de hoy. Espero que hayan hecho la actividad que les propuse la clase pasada, de revisión de planes de estudio y verificación del tema de créditos académicos, porque ahorita vamos a conversar un ratico más acerca de ese asunto. Si no, pues mal hecho, porque obviamente la idea es que este espacio de aprendizaje también requiere, como en todo momento, del compromiso de ustedes, y el compromiso de ustedes obviamente debe de ir mucho más allá de asistir, digamos, a estas sesiones que son sincrónicas, pero no es en tono de regaño, es en tono también de que entiendan la labor y el rol del docente. Esto no se trata pues de que vamos a sacar una mala nota o algo así, pero ahorita se van a dar cuenta por qué también es importante recibir esa retroalimentación. Pero entonces vamos a comenzar donde dejamos la clase pasada. La clase pasada, recuerden que hablamos acerca de lo que es el contexto de la educación superior. Fue una clase un poco densa porque obviamente hablamos de temas normativos, temas legales, pero que nos permitían, digamos, contextualizarnos muy bien en el momento y sobre todo en las instituciones a las cuales nosotros, como bien lo decía Narcés y como también creo que lo manifestaba Rafael, pues seguramente para muchos de ustedes en algún momento su deseo es poder realizar esta actividad de ser docente, que de entrada les digo, es una actividad muy maravillosa si uno efectivamente la toma en serio y se la disfruta y le gusta. Así que detrás de esto siempre también tiene que haber un poquito también como de pasión. Bueno, pero vamos a continuar, como les decía, donde nos quedamos, y en la clase pasada hablamos de un asunto que es muy importante, que en los últimos
tal vez 10, 15 años en la educación superior se ha convertido en el eje. Y el eje de la educación superior hoy en día es la calidad. Desde hace muchos años nuestro país diseñó un sistema de calidad, un sistema de aseguramiento de la calidad, o sea, una manera de que los programas fueran lo suficientemente y las instituciones ofrecieran programas lo suficientemente buenos, potentes, poderosos. Y eso se logró a través de un sistema de aseguramiento de la calidad que muy rápidamente lo vimos que ese sistema, digamos que finaliza o termina, bueno, no termina, pero que se traduce sobre todo cuando las instituciones de educación superior realizan procesos de alta calidad, bien sea procesos para obtener acreditaciones de alta calidad de los programas o acreditaciones de alta calidad de las instituciones. Pero yo les mencioné cuando hablábamos del registro calificado, que el registro calificado es el permiso necesario para poder realizar para poder ofrecer cualquier programa de educación superior en Colombia. Es un trámite que sin eso no podría. Cualquier institución en este país que esté ofreciendo un programa con el registro calificado vencido se está exponiendo a una de las sanciones más altas y obviamente a un cierre de la institución, además de ser pues una irresponsabilidad para los estudiantes. Afortunadamente quiero decirles que realmente en Colombia esto se ha venido madurando mucho y hoy en día prácticamente es muy difícil encontrar una institución que ofrezca un programa académico sin el respectivo registro. Hoy en día hay mucho control, mucha inspección y vigilancia por parte del ministerio y es posible, digamos, garantizarle o darle esa tranquilidad a los ciudadanos, no como antes, porque antes desafortunadamente en algún momento se presentaban casos como esos, en donde las personas estudiaban y obtenían títulos de programas que de pronto no contaban con el respectivo registro, personas que empezaban a estudiar y en la mitad del camino se quedaban. Casos como esos hay varios, hay instituciones que tuvieron que cumplir y pagar sanciones por eso, pero afortunadamente eso pues ya es un asunto que se corrigió. Pero les decía que uno de los requisitos para poder hacer la renovación, no solamente para poder, o sea, es un requisito para crear un programa, para solicitar el permiso, y es un requisito también para renovar el registro calificado, y es el tema de la autoevaluación. Y la autoevaluación va o es el eje central de ese sistema de aseguramiento de la calidad que en el país se diseñó. Y ahí quiero detenerme un poquitico porque va a ser un elemento fundamental para que ustedes entiendan un poco a las instituciones de educación por dentro y porque quienes hayan sido docentes me darán la razón y quienes no se darán cuenta que este va a ser un elemento permanente, que lo van a escuchar permanentemente en su ejercicio como docente. Recuerden que ser docente no es solamente, así yo sea un docente de cátedra, no es solamente llegar y dictar mi clase e irme. Siempre yo voy a estar permeado por los distintos pilares fundamentales de la educación superior en los que se mueven las universidades. La docencia, la investigación, la extensión, la internacionalización y el bienestar. Y en ese sentido, los docentes, todos, absolutamente todos, casi siempre estamos obligados, se convierten en casi que asuntos que los meten por obligación dentro de cada uno de los contratos a participar en los procesos de autoevaluación de los programas. Y los procesos de autoevaluación de los programas, pues no es nada más, no es nada diferente a lo que de alguna manera pues nosotros conocemos como autoevaluación. Es básicamente mirarnos para adentro. Es una mirada objetiva que hacen los integrantes o los distintos estamentos de la institución con el propósito de evaluar las condiciones como se está prestando el servicio educativo, el servicio de un programa académico. Esa autoevaluación es una autoevaluación que se planea, pero para eso el ministerio ha definido, digamos, como unos parámetros, unas líneas, o lo que el ministerio llama factores. Todo esto está condensado en una normativa que yo con mucho gusto les puedo compartir. A John se la enviaré para que se las comparta a ustedes, que es el acuerdo 02, por medio del cual es de este año incluso, este año se actualizó, por medio del cual se dictan, digamos, como los lineamientos de calidad
en los programas de educación superior. Y esos lineamientos, como lo vimos, se separan en dos: los lineamientos para programas y los lineamientos para instituciones de educación, los lineamientos para acreditación de programas y los lineamientos para acreditación institucional. Pero cada uno de los lineamientos contempla unos factores, y esos factores a evaluar por dentro contemplan unas características, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso muy rápido de esos factores, pero nos vamos a detener en el que nos interesa, que es el factor de docentes, porque es muy importante que ustedes sepan dónde y cómo yo desde mi cátedra, ¿cierto? Desde la cátedra que yo voy simplemente por las noches cuando salgo de mi trabajo y voy muy conecto, cómo yo también hago parte o soy importante de los procesos, dentro de los procesos de autoevaluación. Primera razón por la que el docente es importante. Uno, porque es uno de los actores que participa activamente en la evaluación de un programa o en la autoevaluación de un programa o en la autoevaluación de una institución. Participan los estudiantes, participan los egresados, participan las instancias administrativas, los empleados administrativos, participan los docentes, independientemente de su condición, y participa también el sector productivo. Entonces, digamos que es una mirada que normalmente se da de la institución desde distintas ópticas, con el propósito de poder identificar cuáles son aquellos aspectos que se tienen que seguir fortaleciendo, ¿cierto? Que hay que mejorar, y cuáles aspectos que, siendo muy buenos, hay que sostener. Entonces, ese es en esencia los procesos de autoevaluación en una institución de educación superior. Es una cosa que las universidades hoy en día, todas, absolutamente todas, se lo toman muy en serio, porque, como les digo, es un requisito para poder renovar un programa. Mínimamente tú tienes que garantizar que dentro de esos 7 años que dura el registro calificado, y recuerda que tú tienes que solicitar el permiso con 1 año antes, o sea que dentro de los 6 años, mínimamente tú tienes que garantizar que hiciste 2 procesos de autoevaluación. O sea que normalmente uno podría decir que en promedio, cada 2 años, las instituciones están haciendo procesos de autoevaluación completa de sus programas. Pero la autoevaluación siempre será concebida en la educación superior como un proceso permanente. Entonces, entrando en materia, tenemos los factores o características. Profe, una pregunta. Dime. Esa autoevaluación que se hace en las instituciones, ¿es totalmente autoevaluación o tiene que ver con, o involucra al Estado? Diana, te estoy escuchando entrecortado, no sé si soy yo o eres tú. No sé si los demás escucharon bien. Yo alcancé a escuchar bien la pregunta. La autoevaluación de la que habla, que se hace en las universidades, ¿es totalmente una autoevaluación o está estrechamente relacionada también con el Estado? ¿Cómo así que está estrechamente relacionada con el Estado? No comprendo a dónde va tu inquietud, Diana. A ver si logro comprender. Diana, lo que quiere decir es que se interviene alguna persona directamente del Estado. Sí, supondría, John, y compañeros, y Diana, supondría que la pregunta que haces va como por ese sentido. Espero a ver si es más o menos como lo mismo que interpreté yo ni que interpreté yo. Si en el proceso de autoevaluación interviene alguien del Estado. La realidad es que dentro de los procesos de autoevaluación, no. Por eso se llaman autoevaluación, porque son internos. Es un proceso completamente autónomo que hacen las universidades, pero sí deben de garantizar que participen ampliamente todos los estamentos. Obviamente ustedes dirán, sí, pero seguramente en un proceso de autoevaluación las directivas y el rector y los decanos y todo el mundo va a decir que todo está muy bien.
¿cierto? Pero por eso siempre se tiene en cuenta la mirada de los estudiantes, se tiene en cuenta la mirada de los egresados, se tiene en cuenta la mirada del sector productivo, porque puede que tú como rector o como decano o como jefe de programa creas que tu programa es muy bueno, que es el mejor, pero cuando haces un proceso de autoevaluación y le preguntas a los egresados que ya están trabajando cómo les ha ido, y ellos te empiezan a decir, a ver, la verdad es que cuando salí se me dificultó mucho conseguir trabajo, o cuando salí me contrataron, la verdad es que me dieron 3 vueltas porque lo que pensé que sabía no era lo que realmente, no era a lo que realmente yo me enfrenté en el medio. Entonces son todos esos insumos los que permiten mejorar la calidad de los programas. Ahora, sí hay una parte donde interviene el Estado, pero no es en el proceso de autoevaluación. Es cuando yo ya, digamos, siento que tengo un proceso sólido, cuando ya después de yo haberme autoevaluado y digo, hombre, yo ya me autoevalué y todos mis actores me dijeron que yo soy bueno, o sea, y que tengo buenas condiciones, entonces yo ya sí le puedo pedir al Estado, ¿cierto? Sí le puedo pedir al Estado que me evalúe, ¿cierto? Y ese ya es el proceso de acreditación de alta calidad de programas y acreditación institucional. Y ahí sí el Estado envía, como les expliqué en la clase pasada, si no estoy mal, unos pares que son básicamente personas de otras instituciones de educación del país que vienen, incluso también pueden venir de otros países, que vienen a verificar esas condiciones que tú dices tener. Porque tú hiciste un proceso de autoevaluación y le vas a entregas un documento al ministerio donde le dices, mire, mis fortalezas son estas. Y también puedes evidenciar las debilidades, porque no está mal evidenciar debilidades en los procesos de autoevaluación. Es cuando tú dices que todo es bueno, también es sospechoso. Normalmente los procesos de evaluación también tienen que demostrar las debilidades. Pero si, digamos, el equilibrio es que tengo muchas más fortalezas que debilidades. Las debilidades yo ya las tengo identificadas, pero estoy generando un plan para combatirlas, para minimizarlas. Entonces yo puedo en un momento determinado hacer el proceso de acreditación. Entonces no sé si me entienden o si con eso respondo la pregunta de Diana. Son 2 momentos. Un momento de la autoevaluación, ese es un proceso interno, solamente intervienen los actores de la institución, y el otro momento es el momento de la verificación que hace el ministerio, pero esa es posterior, cuando ya vayamos a hacer el proceso de acreditación de los programas. ¿Está claro? O de renovación de los programas, que también aplica cuando yo vaya a renovar el registro calificado de un programa. No sé si con eso respondí la pregunta apreciada Diana. Clarísimo. Muy bien. Vamos entonces aquí con el tema de los factores, pero creo que, a ver si fue que, parece que se me perdió una diapositiva. Vamos a buscarlo aquí rápidamente. A ver qué fue lo que pasó. Sí, parece que se me perdió una diapositiva, pero no importa. Vamos aquí a buscarlo rápidamente, porque se me perdió la diapositiva de cuáles son los aspectos o los factores, perdón, que se evalúa en un proceso de un programa académico. Se los voy a compartir un momentico aquí en pantalla. Les ofrezco excusas por no presentarlo directamente en la presentación. Voy a organizar esto aquí no, estoy yo atravesado. Y les voy a compartir en este momento mi pantalla unos instantes. Y este es el documento que yo les mencionaba, que es el documento donde, digamos, están registradas todos los aspectos que se deben evaluar y están, digamos, como detallados cada uno. Es un documento de 63 páginas, es el acuerdo 02, por medio del cual se explica todo, o sea, cómo funciona todo el sistema de autoevaluación. Obviamente, como les digo, esto es un tema que pues, yo solamente les estoy dando lo que considero que es importante que ustedes deban de tener en el contexto. Pero, ¿qué evalúan en un programa? En un programa evalúan el proyecto educativo del programa y la identidad institucional. El proyecto educativo de un programa es un elemento fundamental para uno como docente.
Si ustedes algún día los invitan a ser docentes, previamente hagan una lectura del proyecto educativo de la institución y del proyecto educativo del programa. ¿Por qué? Porque en ese proyecto educativo es donde la institución declara cómo es que quiere realizar su proceso formativo. Y en el proyecto educativo del programa declara cuál es ese egresado que él espera tener. Y nosotros como docentes se supone que le estamos apuntando a un propósito de formación, estamos formando unos ciudadanos. Y cada una de las instituciones, como les digo, tienen unos sellos particulares. Y por eso es muy importante uno conocer los proyectos educativos para uno evitar meterse en problemas. Les pongo un ejemplo, guardadas las proporciones. No es lo mismo yo dictar clase en una universidad pública a yo dictar clase, por ejemplo, en una universidad privada con corte religioso. Ejemplos en Colombia, la Universidad Pontificia Javeriana es una universidad que es de corte religioso, la Universidad Santo Tomás, aquí en Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad San Buenaventura, que es de monjes. Yo no sé mucho pues de la parte eclesiástica, pero obviamente ustedes que conocen que dentro del sector de la educación siempre las personas de corte religioso, monjes, hermanas, sacerdotes, digamos que siempre han tenido una cercanía muy grande por la educación y es muy común que nosotros veamos, obviamente, los veamos digamos, en procesos de colegios e incluso en procesos de educación. Pero cuando uno es profesor de una institución de educación que tiene un corte religioso, pues tiene que tener cuidado con ciertas cosas que uno diga, que uno maneje, tiene que tener cuidado con los ejemplos que uno diga en clase, porque puede que alguna cosa que tú digas pueda ser malinterpretado o por el contrario no haga parte del proyecto educativo de la institución. Suena a veces complejo de entender, pero nosotros como docentes, si bien tenemos una autonomía de cátedra, o sea, dentro de nuestra cátedra casi todas las universidades respetan algo que se llama la libertad de cátedra, pero esa libertad de cátedra no puede ser malinterpretada. A veces hay profesores que la malinterpretan y malinterpretan la libertad de cátedra como que yo simplemente puedo hacer lo que quiera. No, yo tengo que ser coherente y consciente, que si a mí me contrató una institución que tiene un proyecto educativo, yo debo de aportarle y alinearme con ese proyecto educativo. Si ese proyecto educativo no me identifica, si yo soy una persona que no creo, por decir algo, soy completamente ateo, ¿cierto? Y simplemente dentro de mis cátedras yo meto también, digamos, esas opiniones, yo estoy yendo en contra de lo que es el proyecto educativo de la institución y eso no es coherente y fuera de eso, pues tampoco es ético. Entonces es muy importante que ustedes siempre lean el proyecto educativo institucional y el proyecto educativo del programa. Además de eso, los factores que evalúan son obviamente los estudiantes, a los profesores, a los egresados, los aspectos académicos y los resultados de aprendizaje, es decir, el plan de estudios, ¿cierto? La permanencia y graduación. ¿Qué es la permanencia y graduación? Es cuántos estudiantes me ingresaron, ¿cierto? En el primer semestre y de esos cuántos logré yo graduar. Se sabe que dentro de un proceso educativo siempre hay momentos o etapas de deserción, pero esa deserción yo debo de buscar como institución y como programa cómo controlarla. La deserción que es por factores ajenos, una persona que perdió su trabajo ahora en la pandemia, una persona que la cambiaron de residencia, una persona que se enfermó, pues son factores de deserción muy complejos, pero hace muchos años y desde hace mucho rato las universidades se preocupan mucho para que las universidades no solamente, en general el sector educativo se preocupa mucho para que la gente permanezca en el sistema. Y permanecer en el sistema implica ser coherente, consecuente y tolerante con los procesos de aprendizaje, porque todas las personas somos diferentes y todos tenemos procesos de aprendizaje distintos. Entonces, no es lo mismo y las universidades se preocupan mucho de que un estudiante tenga un bajo rendimiento académico.
Y a esos estudiantes que tienen bajo rendimiento académico, normalmente las instituciones lo acompañan. Y ya en las instituciones, para que ustedes lo sepan, el profesor Cuchilla, el profesor Machete, ese profesor que no le ganaba a nadie, que era demasiado exigente, es bueno, digamos que la palabra quizás no sea la apropiada, exigente, porque yo puedo ser exigente, pero digamos esos profesores que simplemente son aquellos profesores a los que les es difícil ganar la materia, no son los profesores que ya realmente les interese tanto a las universidades. No porque las universidades se hayan vuelto mediocres o por el contrario, porque porque se esté bajando la calidad académica, no. Es porque nosotros como docentes tenemos que entender que cuando tenemos dentro de nuestro salón de clases o en un espacio como estos distintos estudiantes de tantos tipos, nos vamos a encontrar con personas que tienen una capacidad seguramente de aprender mucho más desarrollada que otras, y eso es normal. Y a esas que no, yo no las puedo dejar por fuera. Yo como docente tengo que doblarme y esforzarme para que esas personas estén, digamos, también dentro del sistema, y uno como docente no debería sentirse orgulloso porque los estudiantes le pierden la materia. Yo me siento orgulloso cuando soy docente, cuando todos mis estudiantes me ganan, ¿cierto? No porque se las regale, porque no es que se las regalen ni se las ponga fácil, pero cuando todos mis estudiantes me ganan, yo siento que yo como docente hice bien mi trabajo, porque finalmente si yo apliqué unas pruebas que fueron coherentes, rigurosas, pero yo no apliqué pruebas para que la gente perdiera, para que la gente aprendiera, y si la gente las gana, quiere decir que efectivamente la gente obtuvo lo que aparece aquí, obtuvo unos resultados de aprendizaje, y eso es lo que a las instituciones ahora les interesa mucho. Siguiendo entonces obviamente todo lo que tiene que ver con la interacción con el entorno nacional e internacional, lo que tiene que ver con investigación, innovación, desarrollo tecnológico, creación de nuevo conocimiento que esté asociado al programa, el bienestar de la comunidad es un asunto del programa, es decir, los estudiantes, los profesores asignados al programa, los medios educativos, laboratorios, aprendizaje de estudiantes que cuente el programa, la organización, administración del programa y los recursos físicos y tecnológicos. Es decir, esos son los aspectos que normalmente se evalúan dentro de un programa académico cuando se hacen procesos de autoevaluación. Pero puntualmente, cada uno de ellos pues se evalúa y se detalla con mucho cuidado en este documento, pero me quiero detener es en el aspecto de los docentes. ¿Y cuáles son las características que se evalúa con relación a los profesores en los programas? La selección, vinculación y permanencia. Aquí también quiero hacer solamente una claridad muy grande. Normalmente dentro de las instituciones existen, yo diría que dos tipos de docentes. Lo que comúnmente se llaman los docentes de tiempo completo, que son esos docentes que están vinculados a la institución y que solamente están o que trabajan exclusivamente para esa institución. Es decir, que las 40 horas a la semana que normalmente las personas trabajamos son 40 horas que se le dedican en su totalidad a esa institución. Eso es lo que se llama un docente de tiempo completo. Algunas universidades manejan la figura de docentes de medio tiempo. Igual, en ambos casos, por lo general, son docentes que tienen una relación laboral con la institución, que tienen un contrato a término indefinido, a veces son a término fijo, pero obviamente son contratos anuales. No importa la manera de contratación, a veces incluso puede ser por contrato de prestación de servicios, pero lo importante es que la institución evidencie la dedicación que ese docente tiene, que ese docente, digamos, está ahí en la mayor parte de tiempo en la universidad. ¿Y eso por qué es importante? Por lo mismo, porque el rol de los docentes no es solamente ir a dar clase. Nosotros como docentes es muy importante estar dentro de las instituciones, los vinculados, porque es por fuera de clase que podemos hacer asesorías, acompañar a los profesores, a los estudiantes, hacer procesos de investigación, hacer procesos de extensión, crear proyectos especiales, trabajar con semilleros, es decir, muchas cosas que van más allá. De hecho, les cuento que normalmente de las 40 horas al día, o a la semana, perdón, que un docente de tiempo completo tiene dentro de una universidad, en casi todas, la mayoría no supera las 20 o 25 horas de clases semanales.
El resto de las horas las tiene para asesorías, para proyectos de investigación, para formarse, para realizar otro tipo de cosas. Entonces no crean que los docentes, como les digo, solamente están para dictar clase. Y el otro grueso, que generalmente en proporción suele ser mucho mayor en número, es lo que se llama los docentes de cátedra. Y los docentes de cátedra son los llamados, obviamente, a hacer un proceso formativo, pero también con mucho rigor. Y eso no quiere decir que el docente de cátedra que normalmente trabaja y fuera de su horario laboral realiza esta actividad formativa, se desconecte de lo que está pasando en la universidad. Por eso es que también hace parte de estos procesos de autoevaluación. Entonces, normalmente evalúan digamos, cuáles son los docentes, cómo se seleccionan, evalúa que exista un estatuto profesoral, que exista, digamos, un reglamento, el número de docentes que hay, la dedicación, el nivel de formación y experiencia. Y en esta característica 10 ustedes también van a poder entender por qué cobran sentido procesos académicos como estos. Porque ya hoy en día las universidades deben de demostrar, y es un plus, decir, mire, es que yo además de tener un profesor de un área específica, por ejemplo, yo soy comunicador, se los he dicho varias veces, además de yo tener profesores en comunicación, un comunicador que fuera de esos especialistas, tiene un posgrado y está terminando una maestría, además ese comunicador, ese profesor que llama Julio, ha realizado estudios en docencia universitaria. O sea, en este caso, por eso casi todas las universidades ponen como requisito de contratación tener experiencia docente en educación superior y haber por lo menos realizado un proceso formativo como el que ustedes están. O sea que, como bien se los decía John, creo que en la primera sesión, este curso es muy importante porque este curso les va a abrir a ustedes las puertas a muchas universidades donde existe el requisito de tener un programa formativo como estos para poder dictar clase. Pero todo eso se hace porque cada vez se va volviendo una exigencia. No es que las universidades sean elitistas, no es que a las universidades les guste siempre trabajar los mismos con las mismas, sino que eso hace parte de los factores de calidad, de las cosas que, digamos, hacen que académicamente los programas sigan creciendo. Obviamente se busca que los profesores puedan desarrollarse, que al interior de los programas, o que al interior del programa y de la institución, los profesores, puedan seguir creciendo, puedan seguir estudiando más, que existan estímulos, ¿cierto? Por la trayectoria profesoral, es decir, por los años que lleva siendo docente, por la producción intelectual, que también existan, digamos, estímulos, y se evalúa también esa producción que hacen los docentes, que se traduce en artículos, ponencias, conferencias que dictan a nivel nacional, y eso se evalúa. Eso es uno de los aspectos más importantes. Que existe una remuneración por méritos, y casi siempre a nosotros como profesores de cátedra nos es muy importante la evaluación de los profesores. Y es un tema en el que casi siempre nos convocan, a los profesores nos llaman y nos hacen generalmente una evaluación y una devolución de lo que fue nuestro proceso formativo, y por eso no podemos preocuparnos ni estresarnos, porque, como les digo, hace parte de los procesos normales que las universidades manejan. Ahora, en los factores de calidad de las instituciones, ¿qué es lo que también miran cuando van en términos de autoevaluación? ¿Qué es lo que la institución debe de mirar? Que haya una identidad institucional, un gobierno institucional y haya transparencia, que haya un desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional, es decir, que la institución tenga proyección de futuro, que haya políticas de mejoramiento continuo, autorregulación. Y ahí entran los procesos de autoevaluación. O sea, las instituciones siempre tienen que evidenciar que existan procesos de mejoramiento continuo, que haya una estructura y procesos académicos, un modelo de acreditación en alta calidad, que se realicen aportes en investigación, innovación, desarrollo tecnológico, creación, que la institución genere un impacto social, que impacte positivamente el entorno, que se relacione nacional o internacionalmente con otras instituciones, que tenga programas de bienestar y que exista una comunidad de profesores, de estudiantes y de egresados fortalecido. Y puntualmente en el componente de profesores, aquí hay 5 características, y es que claramente los profesores conozcan sus derechos y sus deberes. Y ese es otro asunto muy importante cuando nosotros vamos a ser profesores. Por favor, lean o soliciten el reglamento de profesores. A veces parecen cosas muy obvias, pero es muy importante yo tener en cuenta el reglamento, porque les digo,
yo debo de dar ejemplo, yo soy responsable de cumplir, no tiene ningún sentido que yo esté violando incluso el reglamento de los profesores. Se evalúa que existe una planta profesoral, que haya trayectoria también en esos profesores, es decir, que haya una estabilidad de los profesores, un desarrollo profesoral, que los profesores crezcan en el interior de la institución, se formen académicamente. Las universidades generalmente estimulan que los profesores sigan estudiando, les pagan becas para que hagan la maestría, para que hagan un doctorado. Hay instituciones que también tienen estímulos para que los profesores de cátedra, por ejemplo, puedan estudiar dentro de su misma institución y permanentemente se vayan cualificando, porque es muy importante que los profesores nunca paremos en su momento de adquirir conocimiento, y donde intervienen sobre todo los profesores de cátedra en esa característica 32, que es la interacción académica de los profesores. ¿Qué es esa interacción? Que efectivamente los profesores nos comuniquemos y que sobre todo interactuemos a nivel local, nacional e internacional. Entonces también ahí es donde entran a coger fuerza lo que en las universidades se conoce mucho como los convenios. Las universidades firman convenios con tal universidad, no solamente de movilidad, sino que es muy importante que los profesores podamos participar en otro tipo de redes, que estemos en contacto con docentes de otras universidades del país y en contacto con docentes de otras universidades contacto con otras universidades del mundo. Entonces, esas son cosas que como docente de cátedra yo también le puedo aportar. Y si yo tengo claro como docente de cátedra cuáles son esos elementos importantes de la autoevaluación, cuáles son esos elementos que yo sé que la institución tiene presente, son cosas que a mí como docente me van a hacer destacar. Es muy buen valorado, y esto se los digo yo desde el punto de vista de directivo académico, que también lo fui. Yo tuve la oportunidad de ser jefe de programa en una institución de educación superior, tuve a mi cargo 2 tecnologías y una técnica laboral y también un programa profesional, y obviamente uno valora mucho los docentes, no solamente los vinculados, sino los docentes de cátedra que son conscientes de todos estos asuntos. Ese docente que normalmente entra a la universidad, dicta su cátedra y se va, es un docente que cada vez menos les interesa a las universidades. Eso no quiere decir que las universidades se han vuelto explotadoras, que las universidades entonces ahora, fuera de que yo tengo que dar la clase, tengo que seguir, tengo que estar allá todo el tiempo, y cómo hago si yo tengo mi otro trabajo y mi otra responsabilidad. Claro, las universidades es consciente de eso, pero es muy importante cuando se puede uno poder participar en esos procesos. ¿Alguna pregunta o alguna duda está ahí sobre lo que es el proceso de autoevaluación y la importancia que tenemos nosotros como docentes en ese rol? Muy bien, vamos a continuar entonces con el segundo momento de esta clase, y aquí sí necesito de ustedes, y es que recuerden que había una actividad y era hacer la verificación o una revisión de planes de estudio para tratar de identificar un poco cómo era ese comportamiento, qué patrones ustedes encontraban frente al tema de los créditos académicos. La idea era verificar cómo era esa relación de créditos académicos y ustedes qué encontraban ahí, digamos, como un asunto que les cause curiosidad. Y me interesa mucho que revisemos esos temas de los créditos académicos, porque recuerden que los créditos académicos están directamente relacionados con las horas de trabajo presencial o trabajo directo de los estudiantes y las horas de trabajo independiente. Así que me gustaría escuchar a alguno que haya realizado la actividad, a ver cómo le fue, qué encontró. ¿Alguien quiere comenzar? De a uno, muchos. A ver. Buenas noches. Hola. Habla Elisa. Hola, Lisa. Pues yo hice un pequeño análisis del plan de estudio del programa Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Católica de Manizales. Sí. Encontré que tenía esa facultad, tenía 164 créditos con una cantidad de... Bueno, los programas que ella tiene son unos... lo coloqué. 118 programas, fuera pues, por la
la universidad maneja 118 programas, ¿sí? El análisis de crédito académico de la Universidad Católica de Manizales son de 164, pero solamente del programa de arquitectura, ¿cierto? También encuentro los semestres que son manejados, educación posgrado de 8 a 10 semestres, educación especialización de 1 a 2 semestres. Súper bueno ese análisis que hiciste, pero me gustaría que nos enfocáramos en el tema del plan de estudios. Si lo tienes ahí, me dijiste que ese plan de estudios de arquitectura que fue el que analizaste tiene una duración de 160 créditos aproximadamente, ¿cierto? Señor, sí, Quisiera señor. preguntarte si los semestres, si cada semestre, si tienes cómo evidenciarlo en ese plan de estudios, si cada semestre tiene la misma proporción de créditos, es decir, si simplemente es un ejercicio como dividir 160 dividido 10. No, el primer semestre tiene 17 créditos. Sí. El segundo semestre tiene 15 créditos. El tercer semestre 17 créditos. Cuarto 17 créditos. Quinto 17 créditos. Sexto 17 créditos. El séptimo 18 créditos. Muy bien, el octavo, hasta ahí. 16 créditos, hasta ahí. Ya noveno, identificaste. Ajá. Efectivamente, todos los semestres los créditos varían. Ahora, cuéntame, por lo menos entre el primero y el tercer semestre, ¿cuántas asignaturas hay por semestre? ¿Cuántas asignaturas? Tenemos sí. 3, 6, ¿Cuántas hay en el primer semestre? ¿Cuántas hay en el primer semestre? 8. ¿Y en el segundo? En el segundo, 3, 6, 5, 6, 7. En el tercero también 7. 7. Muy bien, miremos entonces, miren qué tan interesante esto, cómo se va armando, cómo se piensa un plan de estudios y la importancia de los créditos académicos. El segundo semestre de esa asignatura de arquitectura está conformado por 7 materias. ¿Y cuántos créditos son ese semestre? El segundo. El segundo 15 créditos. Muy bien. Y el tercer semestre está conformado por 7 materias. ¿Y cuántos créditos tienen? 17 créditos. ¿Tienen los mismos créditos? No, 15 en el segundo y 17 en el tercero. Muy bien. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Por qué crees, Elisa, que pasa eso? Porque de pronto en alguna de las materias se necesita o se exige más. Se le exige más a los estudiantes, ¿no? Sí. Recordemos que no es solamente, no, digamos que entiendo la idea o espero que esa sea la idea, pero el término no es exigencia, porque realmente la exigencia en todas las asignaturas debe ser la misma. Ajá, es la dedicación. Okay. Que se debe tener en esa área. Exactamente, o sea, seguramente habrán algunas asignaturas que por el contenido debe de requerir mayor tiempo, bien sea del docente o del trabajo. No sé si hay en ese plan de estudios, porque algunos lo permiten evidenciar, otros no, se vea más o menos cuáles son las horas presenciales, es decir, que se pueda identificar cuánto dura, cuál es la duración o cuál es la intensidad, perdone la palabra, cuál es la intensidad de una asignatura al semestre. No sé si ese plan de estudios te lo permita mostrar. No, yo lo revisé y aparece por otro lado educación continua, 40 a 144 horas. Ok, seguramente no lo evidencia, como les digo, no todos de pronto están publicados, algunos sí, otros no. Si ustedes miran planes de estudios de la Universidad Nacional, generalmente los planes de estudio de la Universidad Nacional te muestran una malla donde te dicen todo, cuántas son las horas de trabajo dependiente, ¿cierto? O de trabajo directo en clase, y cuántas son las horas de trabajo independiente. Y ahí es donde ustedes podrán ver que efectivamente no siempre es una relación 2-1, como fue la que vimos en la clase pasada, que por lo general se maneja, sino que cada universidad puede efectivamente tener una manera distinta de concebirlo. Elisa, muchas gracias por ese análisis y felicitaciones por tomarte el tiempo de revisar. Espero que los demás hayan incluso aprovechado este espacio en el que hemos conversado con Elisa para buscar
Con gusto. ¿Alguien más quiere compartirnos qué vio, qué encontró, qué detectó? Porque ya vamos a amarrar este tema con lo que viene. Profe, en el caso del plan de estudios de la Universidad de Medicina Veterinaria, en el programa de la Universidad de Córdoba, estuve mirando por lo menos en las horas cátedras o las horas que dicta el profesor, en algunos con referente a las horas que se toma el trabajo el alumno, algunas los dobla y otras prácticamente la diferencia no es mucha. Por lo menos miraba en el semestre que tiene. Sí, cuéntame un ejemplo, háblame de un ejemplo. Un ejemplo, por lo menos en el primer semestre, en el área de biología celular y molecular, tiene 4 créditos. Tiene una intensidad horaria de 12 horas semanales y la dedicación del profesor son 8 horas y la de los alumnos 4 horas. El trabajo individual. Sí. Más sin embargo, miraba en el caso de fundamentos de la medicina veterinaria, esa tiene 3 créditos y la cantidad de horas que el docente da son 5 y el trabajo del alumno son 4. En una que tiene el de matemáticas, que solamente tiene 2 créditos, el profesor ahí lo dobla. El profesor hace 4 y el alumno hace 2. El profesor hace 4 y el alumno hace 2. Muy bien. Sí, señor. ¿Y por qué crees que se da eso? Pues creería yo porque realmente la matemática, pues con respecto a bueno, creería yo por la cantidad de créditos, ¿no? Es menos exigente. Que seguramente de otras asignaturas. Sí, claro. Pero volvemos a lo mismo. Como le decía yo ahorita a Elisa, digamos que la palabra que tenemos que pulir no es exigente, porque la exigencia debería ser la misma, pero es el tiempo que yo, exactamente, es el tiempo de dedicación. Y que eso también puede estar mediado por la cantidad de información que hace parte, digamos, de esa asignatura. Este curso no es un curso de diseño curricular, no es un diplomado de diseño curricular. Ustedes más adelante van a ver algunos aspectos de diseño curricular, pero el diseño curricular en el aula, ¿cierto? No el diseño curricular de un programa académico. Pero es muy importante que entiendan que los programas académicos no es como hace muchos años o como incluso en su momento de pronto se veía como un asunto plano. Hasta hace muchos años uno veía un plan de estudios, a muchos de pronto nos tocó así, donde todos los semestres eran el mismo número de asignaturas y todos los semestres era el mismo número de créditos. Eso pasa, o eso pasaba antes cuando no se entendía claramente la concepción de los créditos. Y los créditos están tomando mucha fuerza porque son necesarios para yo poder hacer una buena planeación educativa. Entonces, mi amigo Narcés, ¿cierto? Narcés era el que estaba sí, señor, nos estaba compartiendo. La primera materia que hablaste, que era microbiología animal, molecular, no recuerdo. Una de las primeras que mencionaste. Celular y molecular. Celular y molecular. Y en esa materia, la intensidad horaria es ¿de cuánto? La presencial. 8 horas. Como 8 horas. Y la de trabajo independiente creo que eran solo 2. 4. 8 y 4. O sea, una relación 2-1. Y mencionaste una que tenía una intensidad horaria, si no estoy mal, como de 12 horas, o una que tenía muchas horas presenciales. Me pareció escucharte. Por eso, no, inclusive miraba uno que es contrario al ejemplo anterior, que por lo menos el tema de química, la dedicación del docente es de 4, mientras que el trabajo del estudiante es de 5, es mucho mayor. Exactamente. Entonces miren que eso se da por varios factores. En esencia, lo que resume es efectivamente el tiempo de dedicación, esa es la explicación.
Claro, seguramente en química a los estudiantes se les va a pedir que hagan mucho tema de trabajo independiente, que seguramente lean, que seguramente consulten, que seguramente hagan incluso experimentos en clase. Hay, por ejemplo, asignaturas que por su alto componente práctico tienen pocas horas de trabajo independiente porque, por ejemplo, se requiere hacer trabajo en laboratorio. Entonces, obviamente, los laboratorios o los talleres de práctica o los escenarios de práctica, pues los estudiantes no los tienen en casa. Entonces, en ese caso, digamos que normalmente las asignaturas tienen un alto componente presencial y el componente de trabajo independiente es poco porque el estudiante no puede avanzar. Pero como la química es una asignatura que uno podría decir como una asignatura básica, fundamental, alrededor de la química hay mucho. Yo puedo hacer muchos ejercicios en casa, no solamente experimentos, sino ejercicios propios de la química, ejercicios que involucran temas matemáticos, puedo realizarlos, digamos, en casa. Entonces, muchas gracias, Narcés, por ese análisis, por tomarte el tiempo de evidenciar eso. Y todo eso que vimos, ¿a qué nos apunta? A este segundo elemento que vamos a ver a continuación, y es las horas de trabajo independiente. Sí, Diana. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Mire, ahora sí se me escucha bien. Sí. Yo hice una búsqueda del plan de estudio de la Universidad Tecnológica del Chocó, del programa de trabajo social. Es muy parecido al que hablaba la compañera en un inicio. Y hay algo que pude notar, que los créditos, o sea, yo veo que ellos van en aumento hasta cierto semestre, digamos hasta el quinto semestre. Y entiendo yo que es que como, digamos, como se está iniciando la carrera, se está iniciando, entonces van profundizando más en cuanto a las asignaturas. Y por otro lado, a partir del quinto semestre van disminuyendo un poco más. ¿Usted me podría explicar esa parte, por favor? Pero dime más o menos al semestre ¿cuántos créditos tiene ese plan de estudios en el primer semestre, en total? En el primer 2 tiene 15. ¿Y en el segundo? 14. ¿Y en el tercero? 13. ¿Y 15, en el tiene cuarto? 15. 15. Perdón, tiene 15. En el cuarto sí disminuye, tiene 8, 10, 13. 13. En el quinto aumenta. ¿Aumenta cuánto? En el sexto disminuye. Aumenta. 8, 18 créditos tiene en el quinto. Bien. Y ve solamente 5 materias también. Ya para el sexto, mire que aquí veo 4, 8, tiene 14. Mire que va decreciendo. Sí. ¿Y el séptimo? El séptimo tiene 8, 15, tiene 15. Y ya para los dos últimos, noveno y décimo, tienen de a 10 ambos. Que es el proyecto de grado. Exactamente. El proyecto de grado, sí. Pero imagínate, una asignatura debe tener proyecto de grado y muy seguramente esa asignatura, no sé si el plan de estudio lo diga, perfectamente el proyecto de grado pueda tener solamente, o sea, se supone que son 10 créditos por 48, estamos hablando de 480 horas prácticamente, ¿sí? Básicamente un semestre. ¿Y cuántas horas presenciales son? ¿Aparece ahí o no? Señor. ¿Aparecen las horas presenciales de esa asignatura de trabajo de grado? No, señor. No aparece ahí. Pero ya te voy a explicar entonces la pregunta que haces, Diana. Porque además ese ejemplo es perfecto. Ese era como el ejemplo que yo también quería encontrar.
para poderles evidenciar a ustedes que los planes de estudios son una cosa que varía de institución a institución y que yo como docente debo de conocer no solamente mi asignatura, sino mi asignatura dónde está ubicada y qué relación tiene con el plan de estudios, para yo también saber cómo puedo manejar no solamente las horas de trabajo presencial, sino las horas de trabajo independiente. Porque imagínense que si mi asignatura no es la asignatura que tiene la mayor cantidad de horas de trabajo independiente, pero yo soy el docente que más trabajo independiente le estoy poniendo a los estudiantes. Eso lo que puede estar generando es que yo estoy afectando el plan de estudios. O sea, yo le estoy poniendo a los docentes, a los estudiantes, unas tareas o unas actividades a realizar que les está tomando a ellos más tiempo de lo que realmente deberían dedicarle por fuera. Y esas son cosas que yo como docente debo de ser consciente, porque si no, estaría afectando un plan de estudios que previamente fue pensado. Los planes de estudios ya no son iguales todos los semestres, van variando. ¿Varían de qué? Dependiendo de la intensidad horaria. Muy seguramente, Diana, sin conocerlo en detalle, puede que los últimos semestres también tengan ese componente de menor crédito, bien sea porque la intensidad horaria disminuye presencial, pero seguramente hay muchas horas de trabajo independiente del docente haciendo clase, o porque puede haber un fenómeno que está pasando muchos en las universidades, y es que las universidades, para quitarse o para ganar tiempo, para ganar créditos dentro de los planes de estudio, están quitando la práctica. Entonces ustedes se van a dar cuenta que hay una tendencia en muchas universidades de que la práctica no sea una asignatura, sino que sea un requisito de grado. Entonces, al no ser una asignatura dentro del plan de estudios, al yo ya no tener que darle una intensidad horaria y un número de créditos, me libera créditos. Pero eso quiere decir que yo de todas maneras, si tengo el requisito de que los estudiantes para poderse graduar, en este caso, si mal no recuerdo, Diana, de trabajo social, creo que fue el programa que estabas revisando, si los estudiantes de trabajo social, para poderse graduar, es requisito de grado hacer una práctica o hacer algún asunto, porque normalmente establecen diferentes opciones de grado. Obviamente yo tengo que brindarle a los estudiantes dentro de mi plan de estudios la posibilidad de que ellos también puedan cumplir con ese requisito de grado, porque si yo los tengo todo el tiempo estudiando asignaturas, ¿en qué momento hacen la práctica? Entonces, me atrevería a decir que la razón por la cual se presenta ese fenómeno en ese plan de estudios que tú analizaste en los últimos 2 semestres es porque tienen o debe de ser requisito de grado, más no es una asignatura, la práctica para graduarse de ese programa. Profe, sí, es cierto lo que está diciendo. Estoy analizando ahorita más con profundidad, porque mire que en la práctica aparece con mayor número de créditos, aparecen con 8, y es la única asignatura que a lo largo de la carrera aparece con tan alto número de créditos. Y eso parte del séptimo al décimo, y se mantiene la cantidad de créditos. Normalmente vamos a encontrar que muchas universidades, muchos planes de estudio de los últimos semestres suelen tener menos intensidad horaria de formativa, precisamente porque los muchachos se requieren que ya estén en el sector productivo realizando la práctica. Entonces eso es un asunto. Todo eso hace parte del diseño curricular de un plan de estudios. Pero como eso no es fundamentalmente lo que nos compete, a mí lo que me interesaba es que ustedes entendieran la importancia del sistema de créditos y su relación con las horas de trabajo independiente, que eso no siempre es, como a veces uno lo cree, un asunto estándar en todas las instituciones, sino que eso tiene un sentido, tiene un propósito, y yo debo de conocer el plan de estudios, dónde está ubicada mi materia, para saber cómo me relaciono con las demás y para saber sobre todo cómo yo planeo o cómo yo preparo esto tan importante que son las horas de trabajo independiente. Ustedes más adelante, y ahorita vamos a tocar ese tema muy rápidamente, como profesores van a tener que preparar y tener distintas herramientas pedagógicas y didácticas para dictar su clase, para poder interrelacionarse con los estudiantes. Pero también, como les digo, como docentes tenemos que planear y preparar
esas horas de trabajo independiente. Y esas horas de trabajo independiente son horas que, como lo estamos viendo aquí, son horas que hacen parte de ese proceso educativo, o sea, están involucradas dentro del currículo y deben de ser planeadas. Hay universidades que a mí me dan incluso no solamente lo que yo voy a hacer dentro de los contenidos temáticos, sino que me orientan a cómo llevar esas horas de trabajo independiente, pero la mayoría no lo hacen. Y es muy importante que nosotros sepamos que esas horas de trabajo independiente también hay que planearlas, también hay que pensarlas, que no es simplemente dejar, digamos, como tareas o simplemente documentos para que la gente lea, porque eso debe tener un propósito común dentro del objetivo de aprendizaje que yo quiero lograr. Todos esos temas de competencias y objetivos de aprendizaje los van a desarrollar en módulos más adelante. Este es simplemente un contexto para que sigan entendiendo el rol del docente. Y esas horas de trabajo independiente, algunos teóricos las clasifican en tres. Unas horas que las denominan como horas de trabajo independiente, un trabajo independiente reproductivo. Otros como son tres categorías: horas de trabajo independiente reproductivo, trabajo independiente productivo y trabajo independiente creativo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí se van a dar cuenta que las distintas estrategias evaluativas o pedagógicas que nosotros utilicemos se marcan en cualquiera de esas tres opciones. ¿Qué son las horas de trabajo o qué es el trabajo independiente reproductivo? No las horas del trabajo independiente reproductivo. Es aquel en el que yo, después de haberle brindado los contenidos a un estudiante en clase, le pido que vaya por fuera a repetir una opción que yo ya enseñé. Por ejemplo, ahí ustedes ven un caso, en matemáticas se aplica mucho. Yo a los estudiantes les enseño una fórmula matemática de cómo resolver un problema y les pongo como tarea en clase para la casa, para que refuercen sus conocimientos, el que vayan y hagan diferentes ejercicios completamente distintos aplicando esas fórmulas. Eso quiere decir que yo ahí estoy aplicando una forma de trabajo independiente reproductivo, donde simplemente él va a reproducir una acción que ya en el aula hizo. ¿Listo? ¿Dónde más podemos ver nosotros, o denme ejemplos que se les vengan a la cabeza de trabajo independiente reproductivo, de esos que ustedes en su momento les pudieron haber puesto cuando estaban estudiando, o cosas incluso para los que son papás que les pudieran haber puesto a sus hijos? Trabajos que puedan ser reproductivos. ¿Cuáles se les vienen a la mente? Les doy otra pista en otra área del conocimiento. Por ejemplo, cuando trabaja uno en temas de desarrollo de software o en estadística, ¿cierto? O en temas de desarrollo de software. El profesor me enseña a hacer bases de datos y luego me pide que vaya yo a mi casa y arme otra base de datos con otros parámetros distintos. Pero yo lo que estoy haciendo es armando la base de datos, o bien como lo ponías el ejemplo ahora con asignaturas de estadística. Es decir, cuando yo le pido a un estudiante que repita la misma actividad con otros ejemplos en su casa, yo estoy utilizando un trabajo independiente reproductivo. Es perfectamente válido, ¿cierto? Pero lo importante es que nosotros sepamos que podemos jugar, no solamente con ese, sino con otro. ¿Y cuál es el trabajo o las horas o el trabajo independiente productivo? Es el que cuando yo logro que el estudiante vaya mucho más allá de lo que le di en clase. El ejemplo lo ven ustedes ahí en el texto. Cuando yo hablo de un tema en clase y, por ejemplo, lo que hicimos en la clase anterior, hablamos sobre los créditos académicos, pero yo les pedí a ustedes que fueran y analizaran los créditos académicos de otras universidades y que sacaran sus propias conclusiones, que buscaran a ver qué encontraban ahí de nuevo. Y miren cómo a partir de ese análisis aprendimos algo nuevo. Yo no lo no estaba establecido dentro de lo que les tenía preparado, hablarles acerca de que hoy en día en los planes de estudios la práctica normalmente no hace parte
del plan de estudio, sino que es un asunto adicional. ¿Y eso por qué apareció en clase? Porque fue el resultado de un trabajo o de un trabajo independiente enfocado en este modelo productivo, donde yo les pedí a ustedes que fueran un poco más allá, que indagaran. Entonces, cuando yo les pongo a los muchachos lecturas, consultas, que investiguen, que indaguen sobre un tema que ya fue trabajado en práctica o que hagan mejoras, porque también aplica, por ejemplo, yo les enseñé a cómo hacer una base de datos, pero ahora requiero que hagan una base de datos diferente o que apliquen otra nueva técnica o que consulten qué otras técnicas o qué otros software pueden existir. Entonces, ese también es otra forma de motivar el trabajo independiente de las personas. Por eso tiene que tener un propósito y un sentido. El proceso de aprendizaje no es simplemente yo como docente darles conocimientos. Si ustedes que están aquí terminan este diplomado, por lo menos con esa concepción, que sepan que los docentes no somos dadores de conocimientos. Los docentes no es esa persona, eso ya cambió hace muchos años, no es esa persona que se las sabe todas. Claro, el docente debe tener un conocimiento y un manejo del tema, pero el docente es una persona que debe de acompañar a las personas, ¿cierto?, a generar nuevo conocimiento. Y ahí es donde viene también el tercer momento o el tercer modelo de esas horas de trabajo independiente, y es el trabajo independiente creativo, que es el que le permite al estudiante generar nuevas propuestas en el ámbito de su disciplina. Entonces aquí es cuando yo le pido a los estudiantes, por ejemplo, que hagan un ensayo con su opinión personal. Y resulta que cuando ellos hacen un ensayo con su opinión personal van a poner en práctica sus conceptos, pero puede que me digan algo positivo, algo negativo, algo que aporte. Normalmente cuando uno pone, por ejemplo, como docente la actividad de un ensayo, uno que evalúa las ideas, la ortografía, ¿cierto? De pronto si uno pone como criterio que el ensayo tiene que durar 1 o 2 páginas, pero es muy difícil uno evaluar el contenido porque realmente tú lo que estás dándole a la persona de que sea creativa, y tú como docente debes de respetar la opinión que la persona o que el estudiante plasmó en ese ensayo. No puedes tú simplemente decir, no estoy de acuerdo, y porque no estoy de acuerdo, entonces te voy a poner 0 o te voy a poner 1. No, porque yo lo que le estoy permitiendo es a que sea creativo, a que piense diferente. En el campo, digamos, de las artes o en el campo literario se utiliza mucho. Cuando yo les pido hagan un escrito, cuando yo les pido desarrollen un nuevo concepto, o sobre todo cuando les sigo fomentando la imaginación a los estudiantes. Entonces, si yo conjugo estos 3 elementos, voy a empezar a convertirme en un docente que me destaque por lo que hago y que de alguna manera sea un docente referente. Antes de irnos al descanso, los quiero dejar con esta reflexión. Vamos a ver si aquí lo tengo. Quiero dejarlos con esta reflexión. Voy a agarrar un momentico la cámara para tener suficiente ancho de banda. Me confirman cuando ya estén viendo la pantalla del video para darle play. Ya. Muy bien, ahí va. Por favor, escuchen atentamente este video. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, ¿no? Es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Y en este sentido me gustaría contaros una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho. He hablado en distintos foros sobre esta historia porque señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos, y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia, se dedica a
a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit pues, es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia ha sido una ciudad bastante complicada. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre y que pronto pues, fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, y el joven Benjamin empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta: ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era: Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía en la roca: de verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Es muy fácil decir: venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber tú? Si tú no sabes nada. Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. ¿Pues sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible, ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un craneopago, esta malformación craneoencefálica, todas los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron y estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán,
pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Ok, bueno, vamos a continuar entonces con esta última parte, y este video tenía un sentido y un propósito. Recuerden que la idea que yo les estoy reafirmando, que quiero que sobre todo se queden en esta primera parte, es del rol del docente. Pero el docente, más allá de la parte pedagógica, más allá de la parte didáctica, que es fundamental y ustedes la van a ver, pues debe tener, digamos, como unas características y unas condiciones. Entonces vamos a tomarnos 15 minutos en este momento para hacer el siguiente trabajo. En conexión, en este momento hay 1, 2, 3, 5 personas. Entonces vamos a hacer 2 grupos, uno de 2 y uno de 3. Le voy a pedir el favor a mi amigo John, si estás ahí, John, que por favor hagamos la distribución y aprovechando, digamos, como la posibilidad de que nos hace o que nos da Zoom, vamos a partir en este momento la sesión en 2. 2 personas van a ir a una sesión interna, 3 van a ir a otra sesión interna, y ahí van a hacer lo siguiente. Van a seleccionar de entre las personas, obviamente una persona que va a ser la que va a socializar con nosotros en 15 minutos, o sea, dentro de a las 9 en punto, va a socializar. ¿Cuáles creen ustedes que son las características que debe de tener un docente universitario? Ojo, no estamos hablando del docente en general, sino que estamos hablando del docente universitario. ¿Cuáles creen que son esas características que debería de tener un docente universitario? Listo. John, te pido que procedamos entonces a hacer la parte técnica de separar los grupos. Ustedes internamente ya van a poder hacer y generar una conversación, un diálogo. Por favor, discutan, dialoguen. Cada uno de ustedes plantee cuál cree que debe de ser esas condiciones o características que debe tener el docente universitario. Por favor, intenten identificar por lo menos 5 que ustedes consideren que sean importantes y luego la vamos a socializar. Listo. Bueno, ya estamos nuevamente todos aquí. Listo. ¿Quién quiere comenzar entonces? ¿Cuáles fueron esas características que encontraron? A ver. Profe, comienzo. Adelante, Carlos. Ok, profe, con el compañero tuvimos a bien de entre tantas que debe tener un buen docente o un docente universitario, escoger 5, ¿sí? En este sentido tenemos como primero manejo y dominio sobre las TIC, ¿cierto? Eso es fundamental para un docente universitario, que maneje bien las herramientas, las TIC, ¿ya? Segundo, que tenga buena estrategia didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que sepa tener buena didáctica que le ayude a él dentro de su proceso como docente. Tenemos tercero, que tenga buena capacidad de comunicación, buena capacidad de lenguaje o buena capacidad vocal, ¿sí? Porque esto es fundamental dentro del proceso de docente, porque hay muchos alumnos que siempre son aventajados y tienen capacidad de expresarse muy bien, y siempre el docente tiene que al menos tener una capacidad de comunicación que pueda sobresalir, por así decirlo, porque a veces nos encontramos con docentes que también son tímidos, que también tienen la voz quizás un poco suave y todo eso, y todo esto le resta en el proceso. Entonces, un docente que tenga buena capacidad, buena voz, todo esto le sirve como características de un buen docente universitario. Tenemos como cuarto que sea un buen líder, que tenga un buen liderazgo en el salón de clases, ¿cierto? Porque esto también es fundamental, que el docente, aparte de ser el profesor, de ser el que tiene el timón, que sea el líder, que se le reconozca como el líder en el momento de la enseñanza-aprendizaje. Y por último, que este docente esté constantemente investigando y documentándose, porque todo va avanzando, todas las tecnologías van cambiando,
cada día se aprende algo nuevo. Y si él se queda allá, pues efectivamente se perdió en el limbo, porque debemos de ir constantemente investigando y descubriendo cosas nuevas, porque cada día sale algo nuevo, ¿vale? Ahí están las 5 que encontramos con el compañero. Bueno, Perfecto. Continuamos. Gracias. Sí, adelante. Sí, ya. Elisa. Con Elisa. Sí, dale, Elisa. Ah, ok, listo. Las 5 características que, bueno, nosotras con Diana creemos fundamentales para estar en un salón de clases como docentes, tenemos la autonomía, estar empapados muy claro acerca del tema, ¿sí? Como un dominio de grupo prácticamente. Tener autonomía en el salón, tener ese respeto, esa forma de llegar también a los estudiantes, ¿sí? El liderazgo también conseguimos con el compañero, el ser líder en el grupo, saber que somos la cabeza y que ellos van a estar siempre al pendiente de nosotros, por lo que tenemos que tener un perfil bien fundamental para que ellos nos puedan ver como ese líder que nosotros somos. Tenemos también lo que es la estructura metodológica, y pues sabemos que es la clase en sí, ¿sí? La motivación, ahí van 4 puntos. La motivación de cómo yo voy a tener mi clase sin que los estudiantes se me aburran, sin que se salgan del salón, sin que el estudiante empiece a coger el celular, sin que, bueno, todos esos puntos. Y la última que también coincidimos también con el compañero, que es el manejo de las TIC, de las herramientas tecnológicas con las cuales nosotros sabemos que eso ya es el pan de cada día. Nosotros no podemos estar aislados de estas herramientas porque lo exige el gobierno, lo exigen los medios, lo exigen las instituciones, nos lo exigen los estudiantes y nos lo exigimos nosotros mismos. Que donde nosotros empecemos a flaquear en cuanto a estas herramientas tecnológicas, nosotros quedamos out. ¿Ya? Entonces, pues por ese lado, digamos que todo esto va enmarcado a lo que es la didáctica. Muy bien. Con Diana trabajamos con Ana Marcela. Con Diana, perfecto. Excelente. Muchísimas gracias por los aportes que cada uno acaba de realizar. Ahora, la pregunta para ustedes, en lo que quiero que sean conscientes también, es que cada uno de esos elementos o cada una de esas características que ustedes dijeron que son importantes dentro de un docente universitario, pues son características que la idea es que ustedes lo desarrollen, ¿cierto? Que ese liderazgo, que esa capacidad de hablar bien, que ese manejo de las TIC, son asuntos que ustedes también tienen que desarrollar. ¿Están dispuestos a aceptar ese reto? Claro que sí, claro que sí. Claro, esa es la idea. Muy bien, esa es la idea, muchas y se gracias. practica también bastante. Eso requiere trabajo, requiere práctica y requiere esfuerzo. ¿Por qué todo este contexto? ¿Por qué todo esto que yo les estaba diciendo al principio y sobre todo en estas 2 primeras clases? Porque ustedes ahorita ya en las próximas van a empezar a hablar de eso que mencionaban que es muy importante, la didáctica, de tener esas herramientas para ser en un momento determinado creativos, de cómo poder llegarle de una manera muy adecuada y muy acertada a los estudiantes. Pero nada de eso sirve si detrás de eso yo no soy consciente que el rol del docente amerita de muchísimo trabajo, de muchísima constancia, de que no es un trabajo sencillo, que no es una profesión que uno se puede tomar a la ligera. Entonces, para finalizar hoy, les quiero compartir 10 características que a mi concepto me parecen que son fundamentales dentro de cualquier docente universitario. Y se van a dar cuenta que algunas de esas ustedes ya las dijeron, ¿cierto? O sea, que estamos en sintonía. Son cosas que hoy en día los estudiantes le están demandando a sus profesores. Y si nosotros no empezamos a desarrollarlas desde ya, vamos a estar out. Así que 10 características del docente universitario de hoy en día. Número 1, un docente que involucre la teoría y la práctica con dinámicas reales del mercado laboral. Ustedes van a ser profesores y es muy importante
tener ejemplos prácticos que refuercen esos conceptos teóricos. Yo no sé qué asignaturas van a dictar ustedes, cuál va a ser la asignatura que les toque, ¿cierto? Pero sea la que sea, siempre traten de ejemplificar, de usar los ejemplos de eso que yo estoy diciendo, cómo lo aplico en la vida real, porque esas son cosas que a los muchachos obviamente les llegan y lo necesitan mucho. 2, lo mencionaron todos, las TICs en la educación son parte de su día a día. Un docente que no esté familiarizado con estas herramientas, un docente que no dedique el tiempo suficiente a hacer unas presentaciones que sean agradables, que sean bonitas. Y probablemente más adelante vamos a tener la oportunidad de ver algún tips frente a cómo realizar presentaciones que sean bonitas, agradables y efectivas. Pero un docente que no involucre esto es un docente que en este momento está out. Y más ahora con la pandemia que aceleró la implementación de las TIC. O sea, yo estoy seguro que en todos los salones de clase y en todas las universidades, hoy en día estos espacios que se están generando no se pueden perder. Ustedes vieron la semana pasada o en la clase pasada que utilizamos una herramienta como Menti y hay muchísimas otras para lograr la interacción con los estudiantes. Tenemos que apoyarnos en las TIC y movernos en ella porque son fundamentales. 3, lo mencionaban también, es importante que un docente incentive la investigación como principio académico y profesional. Un docente no debe pretender resolverle todas las inquietudes a sus estudiantes. Por el contrario, debe promover en ellos el espíritu de investigar, el espíritu de indagar, el espíritu de ir más allá. No se trata de contarles toda la película. Se trata de darles quizás elementos o aspectos para que ellos mismos se formen o construyan su propia historia. Un docente lo debe dominar, y ustedes lo mencionaban, debe dominar diferentes estrategias didácticas, sobre todo cuando estamos ofreciendo una clase magistral. Y cuando estamos trabajando en las TIC, sí que es cierto que el esfuerzo es aún mayor, porque en una clase magistral, pues normalmente yo los veo a ustedes y uno se da cuenta quién está distraído, quién está viendo el celular, quién se está durmiendo, ¿cierto? Aquí en las clases virtuales el ejercicio es aún mayor porque yo requiero de tratar de ser lo más activo, incluso con mi tono de voz, porque yo no los veo a ustedes. No sé cuáles de ustedes están en este momento ya dormidos, desconectados. Entonces requiero estar muy conectado y sobre todo pensar en estrategias como la que acabamos de hacer, que permanentemente los involucre. Buscar la manera de que ustedes participen. Y en ese sentido viene la quinta característica. Un buen docente es una persona que debe manejar satisfactoriamente el tono de la comunicación. La manera como nos comunicamos, la manera como nos expresamos, la manera como contamos las historias. Nuestra voz tiene una cosa que se llama la entonación. Es ese juego que nosotros le damos de hacer énfasis con nuestra voz, de quizás hacer pausas, hacer respiraciones. Y esas son cosas que como docentes tenemos que aprender a desarrollar. Técnicas para mejorar nuestra capacidad para hablar en público. Muy pocos docentes a veces se preocupan de eso y esos son fundamentales, eso es una habilidad fundamental para que nuestro discurso sea cada vez más agradable. Un docente fomenta el trabajo en equipo entre los participantes, porque esa es una habilidad que se está requiriendo en el mercado laboral. Si nosotros desde nuestra aula no estamos propiciando los trabajos en grupo, ¿cierto? Pero con un sentido, con un propósito, ojo. A veces hay docentes, y aquí ya hablando entre nos, que les encanta que los estudiantes hagan trabajo en grupo porque son menos trabajos los que tienen que calificar. Y no es así. Los trabajos en grupo se hacen con el propósito de que alrededor de los grupos se generen eso, discusiones, debates, ¿cierto? Que permitan enriquecer el conocimiento. Nosotros como docentes también le aportamos en ocasiones a la paz, ¿cierto? Cuando propiciamos la posibilidad de que se entienda la diferencia del otro. ¿Y cómo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Propiciando esos espacios y respetando las diferencias, respetando las opiniones también de los demás. Debemos de estimular la práctica de liderazgo como docentes y obviamente en los estudiantes. ¿Y uno cómo estimula esa práctica? Dándole la posibilidad a los estudiantes a que aprendan a equivocarse, a que no siempre todo debe ser perfecto, a que cuando yo doy una opinión, pues obviamente me puedo equivocar en ella, pero a no juzgarla. A veces como nosotros como docentes corremos el error, como bien veíamos en el video anterior, de frustrar sueños. Si nosotros
tenemos claro que nuestro espacio y propósito en un aula es generar conocimiento, no que ellos aprendan de mí. Yo soy el vehículo, pero el conocimiento está ahí, ¿cierto? Yo simplemente lo voy canalizando, pero no se trata de que los estudiantes aprendan lo mismo que yo. Ojalá los estudiantes y ojalá ustedes hoy en esta clase, además de todos estos elementos, encuentren nuevos asuntos que consideren. Yo cuando vaya a ser profesor me quisiera destacar por esto y por aquello. Un profesor universitario de hoy en día favorece entre los alumnos el clima de motivación para sus estudios, es decir, los está motivando para que se sigan formando, para que sigan estudiando, para que vean estos procesos formativos no como un asunto aburrido, no como un tema que yo tengo que cumplir para poder obtener mi título profesional. Un profesor hoy en día motiva a crecer también profesionalmente, a yo ir creciendo en mi trabajo, a aplicar los conocimientos que estoy aprendiendo y a retarme día a día. Y finalmente, también lo mencionaban ustedes dentro de las características, un profesor debe basar su trabajo en un código de ética profesional. Y el código de ética profesional se rige a partir del respeto por los demás, el trato que yo le doy a las personas y sobre todo también en esa ética que yo debo de tener de preparar las clases, de no venir a improvisar o no venir simplemente a decir, bueno, voy a ver qué me pongo a hacer. No, uno en una clase debe prepararla con tiempo, planearla para que efectivamente pueda yo obtener el resultado de aprendizaje que quiera. Antes de finalizar, los quiero dejar con este último video de una persona que les pido que si a ustedes les encarreta este tema de la docencia, este tema de ser profesores, que por favor lo empiecen a seguir. Es quizás una de las personas en Colombia que más sabe de temas de educación, que más sabe de temas de didáctica y de pedagogía. Los que seguramente están en el mundo docente ya a lo mejor lo hayan escuchado en algún momento. No sé si alguno de los que está presente ha escuchado de un señor que se llama Julián de Subiría. ¿Alguno lo ha escuchado? Sí, yo he escuchado sobre él. ¿Qué has escuchado sobre Julián? ¿Es un escritor? Sí, ha escrito libros y ha escrito artículos y todo, pero realmente él se define como un pedagogo. No recuerdo, creo que es ingeniero, no recuerdo en este momento cuál es su formación. Él nunca estudió, ¿cierto? Nunca estudió pedagogía, nunca estudió licenciatura formalmente en una universidad, sino que él hace muchos años, creo que aproximadamente unos 30 años, emprendió el sueño porque él no estaba de acuerdo con la educación que se estaba dando o que estaban recibiendo, digamos, como los hijos. Y era una persona que cuestionaba permanentemente mucho. Julián creó una institución que se llama la Institución Educativa Alberto Merani. Es muy reconocida en la ciudad de Bogotá y es un colegio que yo tuve la oportunidad de conocer. Él es el rector de ese colegio. Yo tuve la oportunidad de conocer y me impactó mucho su metodología, porque es un colegio completamente diferente al tradicional. Y es un colegio que si no ocupa el primero, generalmente está ocupando el segundo, pero se la va rotando. El primero y el segundo siempre entre los mejores colegios del país en las pruebas Saber 11. Y sus estudiantes son estudiantes que generalmente suelen ser estudiantes sobresalientes. Yo tuve la oportunidad de ir allá y lo primero es que él les enseña a los estudiantes a aprender de una manera diferente, a cuestionar. Es un colegio donde no hay reglamentos, es un colegio donde los estudiantes no hay ningún inconveniente con sus peinados, con la forma como se visten, la forma como si tienen piercing, aretas, no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Porque ellos conciben esa diferencia como algo valioso. ¿Qué les enseñan a los estudiantes todo el tiempo? A hacer preguntas, porque a partir de ahí es que se genera el conocimiento. Yo tuve la oportunidad de conocerlos y créeme que me fui fascinado de la metodología. Y quiero cerrar la clase de hoy con este video, que también es muy corto, acerca del profesor Julián de Subiría y una reflexión sobre los docentes. Los invito a que lo veamos en este momento.
Espero que estén viendo mi pantalla y ahí va. Muchas veces me he hecho esta pregunta. ¿Por qué hay profesionales que son muy buenos en su campo, por ejemplo, abogados, pero no son buenos profesores? La respuesta la encontré validada, lo que yo suponía, en unas reflexiones de un investigador norteamericano en Ken Bain, quien se hace una pregunta muy linda: ¿qué es lo que hacen los buenos docentes? Y lo que él muestra es que los buenos docentes hacen procesos metacognitivos, reflexionan previamente sobre dónde están los problemas para entender un concepto, qué problemas tuvo él, qué problema tuvieron los estudiantes anteriores, cuál fue la clave, cuál fue la explicación, cuál fue la analogía. O sea, si el docente dice, pero yo ya te he explicado esto 5 veces, no quiere decir que si vuelve a dar la misma explicación, con seguridad no lo van a entender. Entonces la pregunta metacognitiva que tiene que hacer el docente es: ¿por qué no han entendido lo que les he explicado? Porque hay dificultades. Lo otro es que ningún docente podría desarrollar pensamiento argumentativo si no lo tiene. Los docentes tendrían que haber consolidado sus procesos argumentativos, sus procesos de pensamiento, sus procesos metacognitivos para poder fortalecer procesos de pensamiento y procesos metacognitivos en los estudiantes. En el fondo, los buenos docentes son los que enseñan a pensar. En lugar de pensar solo en términos de enseñar historia, biología, química, hablaban de enseñar a los estudiantes a comprender, a aplicar, a analizar, a sintetizar, evaluar evidencias y conclusiones. Todo esto que es pensamiento. Muy bien. Ahí estaban viendo entonces ustedes lo que considero yo que es la conclusión de esta primera parte, tratando de equilibrar y entender un poco el rol del docente y cómo nosotros nos insertamos en un proceso pedagógico o formativo en educación superior. Ahora ustedes van a entrar a recibir muchos más elementos y muchas más herramientas, pero sí les pido que por favor cuando lo hagan desde esa mirada, no desde la mirada arrogante que a veces se toman ciertos profesores, en donde simplemente el problema es del estudiante que no me entiende. Uno siempre debe estar cuestionándose cómo hago yo o qué faltó de mí para que los estudiantes no comprendieran el concepto. Cuando uno se da cuenta de eso, obviamente cuando hace procesos evaluativos. Si uno hace un proceso evaluativo y los estudiantes lo pierden, uno se tiene que evaluar a sí mismo, autoevaluar y revisar qué faltó. Quizás yo no fui claro con la explicación o no fui claro con la instrucción. Ahorita cuando tuve la oportunidad de entrar en uno de los grupos, tuve que hacer un encuadre porque efectivamente probablemente no fui claro con la explicación porque estaban pensando en una cosa distinta. Entonces yo como docente siempre tengo que ser muy respetuoso y obviamente como docente siempre debo de ser autocrítico conmigo mismo. Y esa exigencia es una exigencia que ustedes se van a encontrar en sus estudiantes. Entonces, ahora que viene la parte, cada vez esto se va poniendo más interesante, pues mi invitación es a que ustedes también se vayan esforzando y vayan aumentando su nivel y vayan abriéndose a conocer nuevas experiencias. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Y teacher, todo claro. Muy bien, espero que sea así, yo siento que sí, espero que sea así y la verdad les agradezco a ustedes hoy la participación en la clase, la participación en la actividad, me encantaron todos los aportes que ustedes hicieron y sobre todo me encanta que vayan entendiendo cuál es el propósito de nosotros cuando hacemos el ejercicio de docentes. Muchas gracias y les deseo una feliz noche a todos, que descansen. Vale, feliz Gracias, noche. profe. Muchas gracias. Listo, buenas noches a todos. Bien, todo Gracias, profe. espectacular la clase. Buenas noches, compañeros. Gracias, hasta luego.
Luego Hasta que luego, profe, descansen. gracias.